Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes, por la gracia de Dios. Una vez más nos reunimos a través de este medio de comunicación para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y a elevar nuestro corazón a Dios a través de la oración para que el Señor nos guíe y nos abra el entendimiento para poder comprender el estudio de su bendita palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por permitirnos estar a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Te rogamos, Padre Santo, que por tu Santo Espíritu nos abras el entendimiento y nos concedas atesorar tus enseñanzas en nuestro corazón y ponerlas en práctica para vivir honrándote y glorificándote en todo lo que hacemos. Te suplicamos, Padre Santo, que nos abras el entendimiento y nos des la gracia de conocerte y entenderte y comprender nuestra necesidad de ti cada día. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestras familias y por todo lo que nos das a diario. Sobre todas las cosas te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida en rescate por nosotros. Bendecimos tu nombre y te alabamos y te bendecimos por tu salvación inmerecida en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Después de haber estudiado las 9 características del fruto del Espíritu Santo, ahora procederemos a estudiar los 3 últimos versículos del capítulo 5 de Gálatas 5. Me refiero a los versículos 24 y 26. Dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a meditar en primer lugar en esta mañana en el versículo 24 de este pasaje. Dice así la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo con esta expresión, los que son de Cristo? Esta expresión, los que son de Cristo, nos da a entender 2 cosas, amables oyentes. En primer lugar, que Él es nuestro dueño, que Él nos compró y nos redimió con su sangre. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente este pasaje nos dice que nosotros no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que por supuesto no somos nuestros, es decir, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque el Señor nos compró con su sangre y nos hizo templo de su Espíritu Santo. Por eso el verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio con el cual fuimos comprados?
el precio de la vida del Santo Hijo de Dios, quien dio su vida en rescate por nosotros. Por esa razón, dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, claramente este pasaje nos dice que fuimos comprados por precio y por esta razón debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque el espíritu y el cuerpo son de Dios. No debemos vivir para nosotros, sino para Dios, amables oyentes. Y también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado para nosotros en los postreros días. Así es que claramente este pasaje nos dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es que somos de Cristo, le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su sangre. Por eso este verso 24 que estamos estudiando en esta mañana dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en primer lugar, lo que quiso decir Pablo con esta expresión, los que son de Cristo, es que Él es nuestro dueño, porque Él nos compró y nos redimió con su sangre. Y en segundo lugar, lo que quiso decir Pablo con esta expresión, los que son de Cristo, nos da a entender que no todos son de Cristo. Es decir, que hay gente que Él no ha redimido, que hay gente por la cual Él no murió, que todos no le pertenecen a Él, que solamente hay un pueblo que le pertenece. Ese pueblo es los que son de Cristo. Ese pueblo es aquellos por los cuales Él murió y dio su vida, aquellos por los cuales Él vino a este mundo para salvarles. Ese pueblo es su iglesia. Entonces, dos cosas nos enseña Pablo con esta expresión, los que son de Cristo. En primer lugar, que Él es nuestro dueño, que Él nos compró con su sangre y nos redimió. Y en segundo lugar, que no todos son de Cristo, que hay gente que Él no ha redimido, que hay gente por la cual Él no murió. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, encontramos esta verdad claramente. Dice Pablo así, Efesios 5, 25 al 27: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Claramente este pasaje nos muestra que Cristo no murió por todas las personas. Dice claramente el pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como el esposo solamente tiene una esposa y debe amar a su esposa y debe vivir para su esposa, así Cristo vino a este mundo a morir por su esposa y a santificar a su esposa y a salvar a su esposa, es decir, a la iglesia.
Cristo murió únicamente por su iglesia. Por eso Pablo dice, los que son de Cristo, es decir, los que han sido comprados con su sangre, aquellos por los cuales Él murió y dio su vida. Y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos, amables oyentes. Cristo amó a su iglesia y murió por ella y vino a este mundo para redimirla y llevarla al cielo. En Isaías 53, versículos 11 y 12, también encontramos esta maravillosa verdad. Dice así la palabra de Dios: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, claramente este pasaje nos dice que el Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, como Él vino a este mundo y sufrió y dio su vida para rescatar a su iglesia. El texto dice que verá el fruto de esa aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, dice el texto, mi siervo justo a muchos. No dice que Él justificará a todo el mundo, sino a muchos. Esos muchos hace referencia a la iglesia, a aquellos por los cuales Él llevó sus iniquidades, a aquellos por los cuales Él murió y dio su vida. En el verso 12 también dice, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, claramente este pasaje nos dice que Él llevó el pecado de muchos y que Él justificó a muchos. Esos muchos indudablemente hace referencia a su iglesia, a aquellos por los cuales Él vino a morir y a dar su vida. Entonces, lo que Pablo nos enseña en este versículo 24 con esta expresión, los que son de Cristo, claramente nos da a entender, en primer lugar, que Él es nuestro dueño, que Él nos compró, que Él nos redimió, y en segundo lugar, que no todos son de Cristo, es decir, que hay gente que Él no ha redimido y que hay gente por la cual Él no murió, y esto debe llenarnos a nosotros de satisfacción, porque si nosotros hemos creído en Cristo y hemos confiado en Él, es porque Él dio su vida por nosotros y en consecuencia, en su gracia y en su misericordia, nos dio el arrepentimiento y la fe para que nosotros pudiéramos creer en lo que Él hizo por nosotros, amables oyentes. Maravillosa la obra de Cristo. Aquellos por los cuales Él murió, nadie los arrebatará de su mano. Por eso en Juan, capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por las ovejas, es decir, por su iglesia. Él no dio su vida por los cabritos, Él dio su vida por la iglesia, murió por su iglesia, santificó y santifica a su iglesia. Él no muere por los cabritos, Él muere por las ovejas. Porque el texto también dice en Juan 10, versículos 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por las ovejas, es decir, por la iglesia. Bendito y alabado sea nuestro glorioso y maravilloso Salvador, que vino a este mundo para redimirnos y hacernos parte de Él, porque así estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero que fue inmolado fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Manifestado para qué? Para que Él diera su vida en rescate por su iglesia. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué quiere decir Pablo en el versículo 24 cuando dice, los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? La palabra crucificar que menciona Pablo en este versículo 24 tiene que ver con matar o ejecutar una persona lentamente. Las personas que eran crucificadas no morían inmediatamente cuando las crucificaban, sino que padecían por varias horas, a veces por un día o 2 días en la cruz. Duraban padeciendo en esa cruz. Por lo tanto, esta expresión en términos espirituales significa por lo menos 3 cosas para nosotros los creyentes. Quiere decir hacer morir cada día por el Espíritu Santo los deseos carnales que nos llevan a violar la ley de Dios. Por eso Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 11: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En términos espirituales, entonces, en primer lugar, crucificar la carne significa hacer morir cada día por el Espíritu los deseos carnales que se oponen a la ley de Dios, a que vivamos conforme al Espíritu de Dios. Por eso, cada día debemos vivir como extranjeros y como peregrinos en este mundo, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. La carne no puede matar la carne, amables oyentes. El Espíritu Santo es el que crucifica las obras de la carne. Por lo tanto, para poder vencer las obras de la carne, tenemos que vivir por el Espíritu Santo. Por eso en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14, Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claramente este pasaje nos dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. No podemos hacer morir las obras de la carne sino a través del Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, es decir, los que procuran hacer morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que hace evidencia que alguien es de Cristo, que alguien le pertenece, que es parte de su iglesia por la cual Él murió, es que procura cada día hacer morir las obras de la carne en el poder del Espíritu. Procura cada día vivir por el Espíritu Santo de Dios, porque esto es lo que evidencia que Cristo murió por él y que en él está morando el Espíritu Santo de Dios, porque Él lo compró y puso su Santo Espíritu en él para que viva conforme a lo que Cristo quiere que hagamos y vivamos en este mundo. Y en segundo lugar, crucificar la carne con las pasiones y deseos quiere decir no servir voluntariamente con nuestro cuerpo al pecado. Crucificar la carne con las pasiones y deseos, amables oyentes, quiere decir no servir voluntariamente con nuestro cuerpo al pecado, sino que debemos deliberadamente rechazar las obras de la carne, rechazar el pecado que Dios aborrece. Por eso Pablo dijo en Romanos 6, versículo 6, lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros los creyentes que conocemos la palabra de Dios, que hemos creído en Cristo, que nos consideramos parte de su iglesia, a aquellos por los cuales Él dio su vida y derramó su sangre, entendemos y creemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado
fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros los creyentes no servimos más al pecado, sino que ahora servimos a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros y por la sangre de Cristo que nos compró y nos redimió para la gloria y la honra de su santo nombre. Y en tercer lugar, crucificar la carne con sus pasiones y deseos quiere decir vivir por el Espíritu Santo, para Cristo y no para nosotros mismos, amables oyentes. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos quiere decir vivir por el Espíritu Santo, para Cristo y no para nosotros mismos. En Gálatas 2, verso 20, Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claramente este pasaje respalda la idea que les estoy comunicando. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos quiere decir vivir por el Espíritu, vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Por eso Pablo, aquí en este pasaje de Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que cuando creemos en Cristo, creemos que Cristo con Él nos crucificó. Espiritualmente fuimos crucificados juntamente con Él. Y por lo tanto, como fuimos crucificados espiritualmente con Él, ya no vivimos más para nuestro yo. Ahora vivimos para aquel que nos compró y nos redimió con su sangre. Ya no vivo yo. Ahora vivo para Cristo, mas Cristo vive en mí. Ahora nosotros sabemos que Cristo vive en nuestro corazón, en nuestro ser, por el Espíritu Santo que nos fue dado, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol. Y lo que ahora vivo en la carne, óiganlo bien, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora hago cada día en este cuerpo en el cual vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo debo vivir por fe en el Hijo de Dios, creyendo que Él me compró, obedeciendo lo que Él dice que yo debo obedecer, creyendo lo que Él dice que yo debo creer. Vivimos en la fe de Cristo, imitándolo a Él, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es nuestro modelo de vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, óiganlo bien, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y como me amó, se entregó a sí mismo por mí. Dio su vida en rescate por mí. Me rescató del presente siglo malo, me hizo ahora parte de Él. Ahora yo pertenezco a su cuerpo, ahora yo soy parte de su iglesia, porque Él me compró con su sangre. Por lo tanto, la obligación moral y deliberada de todo aquel que ha creído en Cristo es que ya no vive según la carne, sino que procura vivir por el Espíritu Santo para Cristo y no para él mismo. Él entiende que él se debe a Cristo y vive para Cristo cada día, y a Él debe dar la gloria, la honra y el honor. Amables oyentes, espero que este versículo 24 que hoy hemos estudiado haya sido de gran provecho y de gran bendición para su vida. Que tú hoy entiendas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto quiere decir que todo aquello que usted hace, lo hace para la gloria de Dios. Si tiene esposa, vive para su esposa y ama a su esposa, y para ella es su fuerza y su amor. Y para sus hijos, y para Dios, y procura andar de acuerdo a la santa y a la perfecta voluntad de Dios cada día. Amable oyente, ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo en Él podrás tener paz, consuelo y esperanza.
No hay otro nombre por el cual tú puedas ser salvo y obtener una nueva vida. Que Dios le dé la gracia para poder creer estas cosas y atesorarlas en su corazón. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.